Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte de Guarda tu corazón de la amargura. En la primera parte, hermanos, veíamos la definición de esta palabra. Amargura viene de una palabra griega que significa picria, que significa punzar, atravesar, veneno, rencor, despecho. Y veíamos algunos ejemplos de esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos punza, decíamos que en dos maneras, a veces por envidia, a veces por enojo, por coraje, cómo atraviesa nuestro corazón, envenena nuestros pensamientos, envenena nuestras emociones, cómo el guardar rencor, el despecho, pues también nos lleva a contaminarnos y a contaminar a otros, hermanos. Entonces vamos a ver ahora de dónde viene la amargura. Es el tema que estaremos hablando en este video, hermanos. Bueno, pues ¿de dónde viene la amargura? Todos nos preguntamos, y yo creo esto, a veces como planteaba en el primer video, pensamos que la amargura es solamente para gente que ha atravesado en su vida desgracias o situaciones muy dolorosas o difíciles. O pensamos que la amargura es para gente ya de que está llegando a la vejez y que su carácter le está cambiando y que de alguna manera empiezan a hacerse amargados. Pues sí, hay parte en eso, pero la amargura, hermanos, no tiene que ver con una edad. Puede haber niños, puede haber jóvenes, puede haber adultos, puede haber ancianos, igualmente amargados, hermanos. Pero ¿de dónde viene esta raíz de amargura? A veces pensamos que la amargura viene por culpa de otros, que otros nos amargan el día, la vida, la existencia, que otros nos amargan nuestros proyectos, nuestras ilusiones. Pues igual, hermano, ¿pueden influir otros? Sí, pero ¿es culpa de otros? No. ¿Es responsabilidad de otros? Tampoco. Es responsabilidad nuestra. Veamos de dónde viene la amargura, porque lo más fácil es buscar un culpable, es decir, aquel, aquella, porque me dijo, porque no me hizo, o porque me hizo, porque me ofendió, porque me habló, porque no me habló. Lo más fácil es buscar un culpable, una culpable por nuestras amarguras. Pero la palabra de Dios nos hace responsables a nosotros. Como les he dicho, alguien decía, tú no eres culpable si un pájaro, si un ave vuela arriba de tu cabeza. Pero si eres responsable, si eres culpable, si dejas que haga un nido encima de tu cabeza. Entonces, ¿puede haber situaciones difíciles y dolorosas en nuestra vida? Sí. Personas difíciles que pueden herirnos, ofendernos, lastimarnos, sí. ¿Pero es culpa de ellos? No. Es responsabilidad absolutamente nuestra. ¿De dónde viene entonces la amargura? Bueno, la amargura viene como consecuencia de emociones y situaciones mal manejadas en nuestra vida. Dios, hermano, puso en nosotros emociones. Las emociones son como, lo he dicho, hermano, son como los sensores de un auto que nos avisan cuando algo está fallando. Cuando algo falla en un auto, se prende un sensor, si hace falta gasolina, si una puerta va abierta, si el motor necesita mantenimiento, si debe prender las luces, si una llanta viene baja de aire, etcétera, ¿no? Sobre todo ahora con los autos nuevos. Y entonces avisan cuando quizá algo está fallando y hay que arreglarlo pronto, como una manera muchas veces preventiva o de plano cuando ya se descompuso en su totalidad. Pues nuestras emociones son así. Nuestras emociones vienen a mostrar algunas fallas en nuestra vida, en nuestro carácter, que necesitan ser arregladas, que necesitan ser ajustadas. Y cuando esos sensores, a través de esas emociones, empiezan a prender, a encender en el tablero de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestra mente, pues tenemos que hacer algo al respecto. En este caso, la amargura, hermanos, viene por emociones y situaciones mal manejadas en nuestra vida. A veces no sabemos cómo reaccionar, hermanos, cómo actuar, cómo conducirnos cuando estamos atravesando situaciones difíciles o estamos tratando con personas difíciles. Pues bien, el hecho de que tengamos emociones muchas veces no controladas nos lleva a sobre reaccionar, hermanos, de una manera
pues no solamente no correcta, pero de una manera no bíblica y de una manera que nos hace daño, que nos perjudica. Las emociones no todas son malas, o sea, no vea las emociones como algo malo en nuestras vidas, como algo que hay que reprimir, como algo que hay que hacer callar en nosotros. No, Dios nos creó con emociones y no todas las emociones son malas. Cuando recibimos una buena noticia, nos emocionamos. Nuestras emociones están implicadas, están involucradas. A veces, hermano, el no controlar estas emociones es que nos lleva a tener ese tipo de problemas. Entonces, veamos aquí en la palabra de Dios, hermanos, que estas emociones tienen una conexión con nuestro cuerpo. Como acabo de mencionar, cuando recibimos una buena noticia, nuestras emociones están implicadas. Tenemos una reacción que muchas veces la manifestamos con nuestro cuerpo. Puede ser que podamos llorar de alegría, puede ser que levantamos las manos, aplaudimos, saltamos, abrazamos a alguien, corremos. ¿Por qué? Porque hemos recibido una noticia que ha afectado nuestras emociones y queremos manifestar esa alegría, queremos manifestar esa felicidad y la expresamos muchas veces con nuestras emociones a través de palabras o a través de acciones que ejecutamos con nuestro cuerpo, como también la expresamos con nuestro cuerpo cuando recibimos una mala noticia. Y entonces podemos, o a lo mejor, o cuando nos enojamos, ¿verdad? Cuando alguien se enoja y azota la puerta o se levanta enojado de la conversación que estaba teniendo o empieza a hablar cosas que no tenía que hablar y entonces sus emociones tienen una conexión con su cuerpo. Esa es la manera en que Dios nos creó. Y las emociones mal manejadas no solamente afectan nuestra alma, nuestro corazón, pero van a afectar nuestro cuerpo. Cuando hay demasiado estrés, se ve reflejado en hipertensión, en colitis, en gastritis, en insomnio, porque hay una falta de un buen manejo de las emociones. Y ese buen manejo lo vamos a llegar a ver en otro capítulo, porque no es en nuestras fuerzas, o sea, no es como que me tomo un té para dormir y me relajo, tomo pastillas y me relajo, no, esas muchas veces las pastillas son drogas y la persona se hace dependiente de esas pastillas para dormir, para poder estar tranquilo, no. Esa tranquilidad, hermano, y ese manejo de las emociones es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él y, hermanos, la confianza, hermanos, en la palabra de Dios, en sus promesas, el estar alimentando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de la sabiduría de Dios. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar de la solución de la amargura. Entonces planteamos, hermano, que la amargura viene como resultado de emociones y situaciones mal manejadas. Entonces, vamos a ver un ejemplo, hermanos, en la Biblia hay muchos, pero quise escoger el ejemplo de Ana, hermanos. En el primer libro de Samuel se nos habla de Ana, la mamá de Samuel, y se nos cuenta su historia. Dice aquí, este texto dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, hermanos, tenía amargura, dice aquí, de alma. Ana tenía una amargura, hermanos, que había situaciones en su vida que de alguna manera habían influenciado, pero la decisión de amargarse no era la culpa de otros, como lo he dicho, era la culpa de ella. Ana tenía para buscar culpables, mas sin embargo, hermanos, no veo en este capítulo que Ana busque culpables por su amargura. Ella reconoce, ahorita lo vamos a ver, que es un problema que ella tiene. Sin hacer mención ella, hermano, de su esposo, sin hacer mención de Penina, que era la otra mujer que su esposo tenía. No, Ana reconoce que es una amargura de su alma. ¿Qué situaciones estaba viviendo Ana, para los que no conocen esta historia? Bueno, está en la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice que tenía un marido que se llamaba Elcana y ella y Elcana no tenían hijos, ya tenían un matrimonio de años, pero ellos no habían podido tener hijos.
Entonces eso para una mujer cuando se casa es una ilusión el poder tener hijos, el poder ser madre, o al menos antes, porque hoy en los tiempos que estamos viviendo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, donde creen que la moda ahora es ser madre soltera o padre soltero o adoptar, y no digo que esté mal adoptar, pero muchos lo hacen como si se tratara de muñecos que coleccionar y que cuidar y que vestir para lucir bien en las fotos. Eso es una manera incorrecta, es una manera antibíblica. Pero antes, y yo creo que ahora entre los cristianos también debe ser así, siempre hay una ilusión de tener familia, de tener hijos, sobre todo en la mujer. Y Ana pasaban los años y no tenían familia, no quedaba embarazada. Entonces, pues eso, imagine que va desgastando el corazón de Ana, va desgastando sus emociones, va haciéndola cuestionar muchas cosas, por qué Dios no le ha permitido, por qué la vida no le ha permitido, por qué las circunstancias no se han dado para que ella pues pueda tener familia. Y luego a eso le suma que su marido tenía otra mujer. O sea, no solamente tenía el dolor de no tener hijos, sino tenía el dolor también de tener otra mujer. Y esa otra mujer sí le había dado hijos a Elcana, marido de Ana. Entonces para Ana era difícil, o sea, yo creo que como mujer ella se sentía lastimada, se sentía herida, se sentía ofendida, desafortunada por no tener hijos, desafortunada, lastimada por un marido que decía que la amaba, porque ahí lo dice en el texto, que inclusive le daba, cuando subían a Jerusalén, daba una parte a Penina y sus hijos, pero dice que a Ana daba una parte escogida, una parte especial. Mas sin embargo, y él todavía le dice a ella, ¿no te soy yo mejor que varios hijos? Mas sin embargo, hermanos, para Ana definitivamente que no, porque entre lo que el Cana decía y lo que el Cana hacía era una grande diferencia entre decir que la amaba y mostrar que la amara. Pues yo creo que a Ana no le interesaba tanto esa parte escogida o no le interesaba tanto que él se lo dijera, simplemente lastimaba su corazón el hecho de saber, bueno, pues tú me dices a mí que si no te soy mejor que más hijos, que muchos hijos, y parece que tú sí quieres que yo diga que sí me eres mejor, pero Ana pensaría, pues yo a ti como mujer no te soy mejor porque ya buscaste otra. Entonces, y luego si a eso le suma que esa otra mujer dice que la irritaba, que se burlaba de ella, y ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, junte todas estas situaciones, hermanos, y de alguna manera podemos comprender, entender un poco por qué Ana se sentía amargada, por qué Ana estaba orando a Dios con amargura de su alma, por las situaciones, por las circunstancias que estaba viviendo. Entonces, como hemos dicho aquí, hermanos, situaciones mal manejadas, situaciones, hermano, manejadas en la carne, situaciones manejadas bajo principios mundanos, hermano, principios terrenales de que mía es la venganza, en el aspecto de que, no en el aspecto bíblico, como el Señor dijo, mía es la venganza, sino de decir uno, mía es la venganza, el que me la hizo me la paga, el que ríe al último ríe mejor, de mí nadie se burla. Pensamientos como de, me hiciste algo, pues entonces te aplico la ley del hielo y no te hablo, te ignoro, me muestro indiferente en lugar de hablar, de comunicar, de arreglar el problema. No, la mayoría de los matrimonios, la mayoría de los adultos tendemos a arreglar así los problemas. Pensamos que la manera es dejarnos de hablar, pensamos que la manera es hacernos los ofendidos, pensamos que la manera es ignorar y de esa manera hemos arreglado el problema. Pues has cortado una relación, pero no has arreglado con el problema porque te estás quedando con odio, con rencor, con ira, con amargura que va a destruir tu vida. Entonces, Ana, bajo las circunstancias que vemos, podríamos decir, pues Ana tendría todo el derecho de estar amargada, mas sin embargo no es así. Entonces, ¿de dónde viene la amargura? De situaciones mal manejadas y como lo hemos dicho también, de emociones mal manejadas. Dice aquí, hermanos, que ella oró a Jehová y después dice que lloró abundantemente. Entonces, Ana, aquí vemos, hermano, que lloraba, hermano, y si pudiéramos imaginar, hermano,
un poco por qué Ana lloraba, pues lloraba de tristeza, de dolor, hermano, por no tener hijos, por no tener familia. Lloraba quizá de enojo, hermano, de decir cómo es posible que este hombre me engañe y tiene otra mujer. Lloraba, hermano, de impotencia, de ira, de rencor, porque esta mujer se burlaba de ella, esta mujer, como diríamos, le hacía la vida de cuadritos. Y entonces, Ana tiene una revoltura de emociones que está expresando a través de sus lágrimas. Y es bueno llorar, yo no digo que no sea bueno llorar. Muchas veces tenemos que ir a nuestras rodillas y llorar con Dios porque Dios nos entiende, llorar con Dios porque Dios nos consuela, llorar con Dios porque Dios trae paz a nuestra vida y una vez que seca nuestras lágrimas, una vez que quita nuestras lágrimas o mientras están nuestras lágrimas, Dios trae paz, Dios trae fortaleza. Entonces, Ana dice aquí que lloró abundantemente y lloró en esa ocasión. Ya después no vemos a Ana llorando, pero hay personas que toda su vida se la pasan llorando. Cuando el Señor quita al rey Saúl del reinado, Samuel, pasó muchos días llorando por él y el Señor tuvo que reprenderle a Samuel y decirle, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Porque, hermanos, gente que está muchas veces amargada por emociones mal manejadas, se les va a llorar, se les consume la vida llorando de coraje, de enojo, llorando de frustración, llorando de tristeza, o cada vez que recuerda una situación de que le ha lastimado, que le ha dolido, cada vez que recuerda la traición de una persona a quien amaba, a quien apreciaba, pues lo recuerda y muchas veces hay lágrimas. A veces hay lágrimas de tristeza y a veces hay lágrimas de coraje. Pero a final de cuentas, el no saber manejar esa situación le va a llevar, hermanos, le va a llevar a llenarse de amargura. Es normal, hermano, que alguien que ha pasado por la pérdida de un ser querido, de un familiar, o que ha pasado, hermanos, por un divorcio, hermanos, se dice que ya sea el perder a un familiar porque ha muerto o el perder al ser querido, en este caso un cónyuge por divorcio, pues es como si la persona estuviera en duelo, estuviera en luto. Y es un proceso que la persona tiene que atravesar y van a pasar quizás semanas, quizá meses, quizá 1, 2 años, pero la persona debe saber que debe secar sus lágrimas y debe seguir adelante, entendiendo que de alguna manera la vida sigue y eso no quiere decir que no le importa la persona a quien ha perdido. Eso no quiere decir que no amaba a quien ya no está más con él o con ella. Pero de alguna manera tiene que entender, ¿verdad? Como David, el rey David, cuando pecó, hermanos, con Betsabé, Betsabé queda embarazada y de esa relación iban a nacerles un hijo, el cual, cuando nace, pues, el Señor, a consecuencia del pecado de David, hermanos, este niño ya no va a vivir, hermanos, y David está orando, hermanos, David está rogando a Dios que por favor le deje la vida al niño, que lo deje con ellos, pero el Señor le ha dicho que no. Y David, mientras el niño estaba vivo, hermanos, él no comía, él estaba llorando, él estaba orando, él estaba ayunando, él estaba de luto, hermanos, cuando el niño todavía estaba vivo. Y entonces cuando van y le avisan que el niño ya había muerto, David se levanta, hermanos, se seca las lágrimas, se alista, se cambia, hermanos, y entonces David decide comer. Y los siervos y siervas de David se quedan extrañados porque dicen, ¿cómo es posible si cuando el niño vivía no quería comer, no tenía ánimo y ahora que el niño ha muerto, pues te levantas y comes? Y David dice, pues yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces David entendía algo, ya lo que tenía que hacer, lo hice y ahora ya no puedo hacer nada más que seguir adelante. ¿Por qué? Porque David tenía más hijos que le necesitaban, porque tenía una responsabilidad en esta vida y tenía una responsabilidad con Dios, una responsabilidad con su pueblo. Entonces sí es bueno llorar, es bueno sacar eso que traemos
y llorar y descargar en Dios, llorar y dejarlo en las manos de Dios, llorar y dejar que Dios nos consuele. Porque si pasamos llorando cada que recordamos una situación difícil, una ofensa, una traición en la vida, se nos va a ir la vida sin poder experimentar, sin poder dar lugar a que Dios traiga paz a nuestra vida y a que Dios traiga consuelo. Entonces, ¿es bueno llorar? Sí, cuando descargamos en Dios. Y una vez hecho eso, no que no nos duela, no que no extrañes a la persona, no que no te haya, ¿cómo se llama?, dolido la ofensa, sino que aprendes a dejar que Dios te consuele y vivir con esa ausencia y vivir a lo mejor con la cicatriz que pudo dejarte esa ofensa, esa acción que pudo haber sucedido en el pasado, en tu niñez, en tu juventud o recientemente, no sé, no conozco la vida de las personas, pero cualquiera que sea la situación es aprender a dejar que Dios nos consuele y aprender a vivir a veces con esas ausencias y con esas heridas que nos dejan la ofensa, que nos deja a veces la traición, a veces la desilusión, y aprender a vivir, hermanos, con gozo. Cuando uno recuerda alguna cicatriz que tiene en el cuerpo, uno hace memoria, ¿verdad? Y recuerda y dice, esa cicatriz me la hice andando en la bicicleta o me la hice una vez que me descalabré o que me corté o que me quemé, qué sé yo. Pero vemos la herida y ya no nos duele, pero queda el recuerdo. Y uno aprende a vivir con esa cicatriz y uno queda con una experiencia de esa cicatriz, de esa, o a lo mejor vacío, de esa ausencia, hermanos, de esa pérdida, y uno aprende a seguir adelante. Repito, no porque no te importe, no porque no ames, no porque hayas olvidado necesariamente, sino porque has aprendido a llorar, a descargar, a dejar todo en las manos de Dios y has dejado que Dios te consuele y has aprendido a refugiarte en la paz de Dios. Entonces, vienen las emociones, hermano, la amargura, hermano, perdón, por emociones y por situaciones mal manejadas. ¿De dónde más viene la amargura? Bueno, hermanos, la amargura viene también, vemos en la palabra de Dios otro versículo de primer libro de Samuel que nos dice que de Ana, dice así, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces esta mujer Penina, hermanos, era fastidiosa en la vida de Ana, era irritante, era incómoda, hermanos, era una persona problemática, provocativa, una persona que quería pleito, una persona que no solamente no se conformaba con que tenía al marido de Ana, pero aún así todavía quería seguirla fastidiando a ella. Y Ana, pues Ana podría pensar, pues yo qué culpa tengo, yo no mandé a este hombre a buscarse a esta mujer, este hombre no tenía necesidad de buscar mujer en otro lado, mas sin embargo Ana está siendo afectada, hermanos, por las malas decisiones de su marido y por esta mujer Penina, hermanos, y Ana eso se siente incómoda. A veces, hermano, va a haber situaciones así en tu vida que tú dices, bueno, es que yo qué le hice, o yo en qué le ofendí, o yo por qué tengo que pagar los platos rotos, o yo por qué tengo que asumir esas consecuencias. Pues bueno, así estaba Ana. Esta mujer le irritaba y mire lo que provocó en Ana. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Quiere decir, hermano, que esta amargura que se estaba causando en Ana estaba causando lágrimas de desilusión, de coraje, de enojo, de frustración, pero también, hermano, estaba afectando su estado de ánimo. Dice que Ana no comía. David cuando pecó, hermanos, en el Salmo 32 nos dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Fueron sus lágrimas de día y noche en su cama, dice él, mientras callaba. Cuando hay amargura, hermano, la amargura afecta nuestro estado de ánimo. Una persona amargada, lo vamos a ver más adelante, cambia su rostro, cambia su mirada, pero cambia su estado anímico. Cuando usted deja de ver a una persona, hermanos, y se vuelve a reencontrar
De alguna manera usted observa cómo está físicamente, porque por medio de eso usted puede deducir, esta persona ha estado bien, parece que le ha ido bien, se ve lleno de vida, se ve con energía, se ve con ánimo, pero si usted le ve decaído, si usted le ve triste, si usted le ve enfadado, usted dice, seguro es que le ha ido mal. ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste? ¿Tuviste algún problema? Ya no eres el mismo de antes. Y a lo mejor usted conoció a esa persona y puede decir, yo cuando le conocí era una persona muy alegre, muy amable, muy sonriente, era una persona con mucho ánimo, era una persona muy servicial y deja de ver y cuando le encuentra le ve completamente distinto. Usted lo reconoce por su estado de ánimo. El ánimo de Ana estaba siendo afectado, al grado de que no solamente lloraba, pero al grado de que no comía. No comía porque no tenía el ánimo, no tenía las fuerzas, no tenía el apetito para hacerlo, quizá no tenía el interés. ¿Y cuántas personas, hermano, que están en depresión, hermano, tiene su raíz en la amargura? Y cuando alguien está en depresión, quiere solamente dormir, no quiere comer, no quiere salir, no quiere trabajar, no quiere hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una afectación en su estado anímico, que muchas veces puede ser por un problema químico, porque el cerebro no está secretando bien líquidos, hermanos, y es un problema neurológico que esté ahí en su cerebro. Pero y eso los médicos lo pueden atender y los médicos le pueden ayudar. Pero otras veces no es que haya un problema neurológico. Cuando digo neurológico no quiere decir que esté mal de sus facultades mentales, sino que el cerebro no está produciendo suficiente serotonina que ayuda a tener energía, que ayuda a tener ánimo, que ayuda a muchas cosas. Pero aquí Ana no tenía ese problema. El problema de su estado de ánimo, de no querer comer, hermano, era que se estaba amargando, era que se estaba consumiendo, hermano, por no tener un hijo, porque su marido tenía otra mujer, porque esa mujer le irritaba, era porque ella se sentía frustrada, se sentía cansada, se sentía a lo mejor que Dios no la oía, se sentía a lo mejor que Dios la había abandonado, se sentía que no valía la pena seguir viva, porque no tenía ese hijo que le diera felicidad, que le hiciera sentir realizada como madre, no lo tenía. Entonces ella no comía. Entonces cuidado porque eso es un sensor, hermano, una señal que se prende en la vida de las personas cuando hay amargura. Y esa amargura es muy sutil porque empieza con una tristeza, con un desánimo, hermano, de decir, y no lo logré, no alcancé, no pude, no me dieron, no me ayudaron, y empieza con una tristeza que se empieza después a volver en raíz de amargura y que te lleva también, hermano, a perder tu estado anímico, te lleva a perder tu ánimo para seguir adelante, tu ánimo para servir, tu ánimo para vivir para Dios, tu ánimo para sacar adelante tu familia, tu ánimo para ver a Dios obrar, porque dices, no vale la pena, no tiene caso. Entonces, otra vez, emociones y situaciones mal manejadas. ¿Qué más vemos, hermanos? Bueno, ¿de dónde viene la amargura, hermanos? Pues hemos visto que de emociones y situaciones mal manejadas y, como hemos mencionado de Ana, las circunstancias que vivía, tenía amargura de su alma, estaba llorando profundamente, estaba llorando y no comía, estaba perdiendo el ánimo. Y también nos dice la Biblia que su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque no le había concedido tener hijos. Entonces, ahora súmele a esto, hermano, ya no solamente hay tristeza, pero hay irritación, hay enojo en la vida de Ana. Y es muy común esto, personas que por todo se enojan, personas que todo está en su vida
contaminado, hermanos, por su amargura y se ve reflejado en su enojo, en la manera en que hablan, su enojo en la manera que tratan a otros, su enojo en la manera que ven la vida, su enojo en su concepto que tienen de Dios, su enojo en las cuestiones laborales, en las cuestiones familiares, o sea, todo como se ha amargado, todo le molesta, todo le enoja, todo lo toma mal, aunque intenten acercarse por su bien, aunque intenten ayudarle para su bien, aunque de alguna manera no todo lo que está sucediendo en su vida es malo, como está amargado, amargada, todo lo ve malo, todo le enoja, todo le irrita, todo le enfada, todo le causa molestia. Entonces se vuelven personas que de alguna manera a otros se van haciendo intolerables, se vuelven personas con las que nadie quiere estar. Dice la Biblia que se pesa la plata y se pesa la arena, pero más pesada es la ira del hombre. Entonces, nadie quiere estar así. Dice que mejor es vivir en un rincón de la casa, ¿no? Que con mujer, que en casa espaciosa con mujer rencillosa. La Biblia en Samuel 25, primer libro de Samuel 25, nos habla, si no mal recuerdo es primero de Samuel 25, que nos habla de un hombre que se llamaba esposo de Abigail, Nabal. Y Nabal era un hombre duro de corazón, un hombre amargado. David mandó siervos de él a pedirle comida, provisión, y Nabal los corrió, los trató mal. Y entonces los siervos de Nabal se dieron cuenta que Nabal los había tratado mal y que no había querido ayudar a David. Y los siervos de Nabal sabiamente le dicen a Abigail, mira, vinieron los siervos de David y así los trató Nabal, y estos siervos nos habían a nosotros ayudado en otro tiempo y nos habían tratado bien, y David pues ni se diga. Pero entonces dijeron ellos, sabemos quién es David y no le espera nada bueno a nuestro Señor, no le espera nada bueno a su gente, porque David es un hombre de armas tomar. Estoy parafraseando un poco la historia. Entonces Abigail toma provisiones y entonces va con los siervos y se las lleva a David, y David le dice, bendita de Jehová que te ha usado para que me impidas derramar sangre inocente, porque David ya había dicho a sus siervos que tomaran cada uno su espada, porque de aquí a mañana no iba a quedar ninguno de los de Nabal. Entonces, como Nabal estaba borracho, no hablaron con él. Dice Abigail y sus siervos que la insensatez está en él, porque su nombre significa insensato, pues no hay quien pueda hablar con él. Entonces Abigail deja que se le baje la borrachera y le dice a Nabal lo que hizo, y Nabal se enoja tanto que a los 10 días dice que murió como una piedra, o sea, duro del coraje, de lo amargado que estaba, se trabó al saber que él no había querido dar nada. Mientras tanto él se embriagaba y estaba de fiesta, Abigail va y da provisión a quien él no había querido darle. Entonces, cuando una persona se amarga, se hace intolerable, o sea, está constantemente irritado, irritada, enojado, enojada. Y Ana empezaba a contaminar su carácter con eso. Por eso les digo, cómo es muy sutil la amargura, ¿no? Se disfraza a lo mejor de una tristeza, y esa tristeza después nos empieza a llevar a perder el ánimo, la buena actitud, la confianza en Dios, el tener gozo, el tener paz, y eso lo empieza a cambiar, hermano, para que la persona, en lugar de ser una persona feliz, como dice Proverbios, que el corazón alegre hermosea el rostro, se vuelve una persona infeliz y el rostro se endurece y el corazón también se endurece. Entonces, vemos aquí, hermano, que no manejar de una manera correcta la ira y el enojo se queda en el corazón y hasta que empiece a echar raíces de amargura. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se enoja en el matrimonio y la Biblia nos aconseja que no debemos dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te debes ir a dormir enojado con tu esposa, con tu esposo, que pasen los días y no se hablen, que pasen los días y no se toleren, que pasen los días y se empiecen a perder la admiración, el respeto, que pasen los días y de alguna manera el distanciamiento vaya creciendo. No, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quien dura mucho tiempo irritado, irritada, enojado, enojada, está echando raíces de amargura, está
punzando su corazón, clavando en su corazón una raíz que después le va a destruir su vida. ¿Qué más dice la Biblia de esto, hermano? Bien, ¿qué más dice la Biblia? ¿De dónde viene la amargura? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Algunos aspectos hasta aquí en la vida de Ana, pero mire también otro versículo que la Biblia nos da y dice de la siguiente manera. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. O sea, hermanos, Ana sentía de alguna manera como que Dios la había olvidado, como que Dios la había abandonado. Y a veces el diablo aprovecha esos espacios, hermano, no porque Dios esté ausente o no porque Dios no esté obrando, sino porque muchas veces, hermano, Dios va a obrar en maneras distintas a como nosotros pedimos o a como nosotros queremos o a como nosotros imaginamos. Aquí Dios no había abandonado a Ana, pero Ana hace mucho énfasis en esto, si te dignares a mirar la aflicción de tu siervo, o sea, como si Dios no estuviera mirando, como si Dios no estuviera enterado, como si Dios no supiera lo que a Ana le está aconteciendo en su vida y está como recordándole, y por si me has olvidado, por si no te has dado cuenta, pues por favor dígnate a mirar la aflicción de tu sierva. No, en realidad Dios sí estaba consciente, Dios sí estaba mirando. Y Ana tiene una buena actitud a pesar de ello porque le dice si te dignares, o sea, no le está exigiendo, no le está de alguna manera ordenando a que ya es tiempo de que me mires, ya es tiempo de que hagas algo, ya es tiempo de que me des, ya es tiempo de que obres. No, 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 le dice si te dignares. Cuando a veces alguien está amargado y se acerca a Dios, más que para pedir, se acerca para ordenar. Y Dios no obedece las órdenes de nadie. Y entonces como ve que Dios no obedece sus órdenes, se empieza a amargar contra Dios. Y dice, es que yo le pedí. ¿Cuánta gente me ha tocado escuchar que dice, es que yo le pedí y no me dio? Es que yo le pedí y no me contestó. Es que yo le supliqué y no me escuchó. Y entonces como no me escuchó, Dios no existe. Como no me escuchó, yo ya no quiero nada con Dios. Como no me escuchó, pues entonces Dios no es bueno. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia? Pues está ahí en que todavía usted está vivo, a pesar de que le reclama. Está ahí porque si no fuera por él, créame que sería más doloroso las situaciones que nos toca vivir. Entonces, Ana le dice, si te dignares a mirar, créame que Dios mira. Y cuando Dios mira, hermanos, Dios no es como nosotros. El ser humano miramos una situación de necesidad, vamos a decirlo así, en la vida de alguien más, y muchas veces miramos, pero no hacemos nada. Miramos y sentimos lástima. La lástima no hace nada por la necesidad de otros. La compasión es lo que nos mueve a hacer algo por otros. A veces miramos y, como decimos, nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos los desentendidos, nos hacemos como que no me di cuenta, no es mi problema, no me interesa. Pero Dios sí, cuando mira, hermanos, Él mira para hacer algo. Con Ana Él va a hacer algo. Con la viuda de Naín, que nos relata la palabra de Dios, dice que iba esta viuda y se le había muerto su único hijo. Para una viuda, hermanos, era difícil ser viuda, nadie le daba trabajo, nadie le ayudaba, eran menospreciadas las mujeres viudas en esos tiempos. Y perder a su único hijo, o el único hijo varón, quien era a lo mejor el sustento de su casa, su brazo, su apoyo, hermanos, se ha quedado completamente sola. Y iba con algunos a las afueras de la ciudad para enterrarle y el Señor Jesucristo venía con otros. Esta mujer no le pidió ayuda, nadie lo invitó, pero dice la Biblia, interesante es que mirando él, se acercó y le dijo, mujer, no llores, y tocó el féretro y resucitó a ese muchacho. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando el Señor mira nuestra aflicción, mira nuestra necesidad, mira nuestro dolor, hermano, Él va a hacer algo. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Él no se va a quedar sin obrar a bien en lo que Él nos permite muchas veces pasar. Y luego dice aquí, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. O sea, no solamente mires mi situación, no solamente mires, Señor, que estoy en esta desesperación, pero acuérdate de mí. Acuérdate de quién soy yo, acuérdate de tu sierva que te ha servido, porque no dice sierva
por darse un título. Dice sierva porque le ha servido, porque le ha adorado, porque le ha seguido, porque le ha creído, y dice tu sierva. Entonces, y otra vez, hermanos, tiene esta amargura, hermano, que se deriva de la aflicción. Déjeme decirle que cuando dice la Biblia que si Dios aflige, también se compadece. Las aflicciones que Dios permite en la vida no son para amargarnos, no son para destruirnos, no son para hacernos la vida de cuadritos, hermano, son para enseñarnos a crecer a través de ella, para enseñarnos a confiar a través de ellas. Y las aflicciones, hermano, deben ser en nuestra vida, como dice la Biblia, que la aflicción al presente no es causa de gozo, pero después cuando da un fruto, hermano, y vemos lo que Dios ha hecho y vemos el propósito de Dios, eso es lo que trae gozo a nuestras vidas. ¿Qué más, hermano? Vemos aquí con Ana. Dice Ana orando, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado estas cosas, ¿verdad? Estas palabras que Ana está diciéndole a Samuel, porque Samuel la tenía por ebria al ver que cómo estaba orando y cómo se encontraba ella llorando, con su corazón completamente derramado delante de Dios, y el profeta Elí la tenía, hermanos, por ebria. Mas, sin embargo, hermanos, ella no estaba ebria, sino que le dice por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones. O sea, ya se le habían acumulado. ¿Cuántos no andamos así por la vida, con emociones mal manejadas, con emociones que nos dañan, que nos lastiman, y así las traemos cargando? Y no queremos que nadie las toque, no queremos que nadie se meta. Si nos tratan de ayudar, nos enojamos. Si nos tratan de ayudar, lo tomamos a mal. Si lo tratan de ayudar, nos desconfiamos. Y andamos cargando esas emociones, esas ofensas, ese dolor, esa situación que marcó nuestra vida, y muchas veces son situaciones delicadas y dolorosas. A veces hay gente que ha perdido un ser querido, que ha pasado por el divorcio, que ha pasado por una violación, que ha pasado por la pérdida a veces de su patrimonio, hermanos, económico, familiar, en fin, o sea, tantas y tantas cosas, que ha pasado por la cárcel, que ha pasado por la enfermedad, y a veces todo eso, hermano, esa magnitud de congojas y de aflicciones, el ser humano las trae cargando. Y no quiere que nadie las toque, que nadie las vea, que nadie se entere, que nadie le ayude. Dice, es mi problema. No, no me duele, aunque sí le duela, el orgullo lo pone de pie, el orgullo lo levanta. No, es que a mí eso no me afecta, aunque no se da cuenta él que si no le está afectando él como él piensa, pero sí está afectando a los que están a su alrededor. Entonces, ahí trae guardando todas esa multitud de congojas y de aflicciones. Y dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios no lo diseñó usted para ir cargando con emociones que le dañan a usted y que le van a dañar a otro, con emociones que son más pesadas que lo que usted puede cargar espiritualmente y emocionalmente. Pero así andamos. Entonces, cuando eso colapsa, hermanos, el cuerpo, por eso decía desde un principio, el cuerpo y las emociones tienen una conexión. Cuando esas emociones mal manejadas se convierten en una amargura, se convierte en una carga pesada, el cuerpo va a colapsar en estrés, va a colapsar en diabetes, en hipertensión, en gastritis, en colitis, va a colapsar en cáncer, hermanos, todo tipo ahora, hermano, que escuchamos de tipo de cáncer que hay, hermano, viene por eso, hermano, por emociones que no hemos sabido manejar, por situaciones que no hemos sabido controlar o manejar, hermanos, y de alguna manera entonces el cuerpo, ante todo ese estrés que le estamos metiendo, ante toda esa carga emocional, busca cómo explotar y salir, pero cuando sale, hermano, sale en una mala manera, porque ya va a salir a través de una enfermedad, hermanos. Entonces, aquí Ana le dice, por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones. Pobrecita, todo lo que Ana estaba sufriendo y estaba cargando. Pero mire también la palabra de Dios, hermanos, nos da
otro aspecto, hermanos, otra característica de dónde estaba viniendo la amargura de Ana, hermanos. Nos dice la palabra de Dios y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sidra, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana, hermanos, estaba atribulada, dice aquí, de espíritu. Atribulada de espíritu, o sea, otra vez vemos una conexión, hermanos, como la Biblia nos dice en Tesalonicenses 5, hermanos, que somos seres tripartitos. Esto quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Cómo nuestra alma, hermanos, va a afectar nuestro cuerpo. Nuestra alma afecta nuestro cuerpo. Emociones mal manejadas afectan nuestro cuerpo. Para bien o para mal afectan nuestro cuerpo. Pero interesante es, hermano, que también emociones y situaciones mal manejadas afectan nuestro espíritu. Ella se encontraba atribulada de espíritu. Una persona que está pasando por amargura, que está pasando por una pérdida, que está pasando por un dolor, que se siente herido, lastimado, ofendido, decepcionado, traicionado, desilusionado, hermanos, va a afectar su espíritu. Va a afectar, hermano, esa parte donde Dios se comunica con el hombre, porque el Espíritu de Dios da testimonio, dice su palabra, nuestro espíritu. De tal manera que nuestro espíritu se va a ver de alguna manera afectado, hermanos, se va a ver de alguna manera tropezado, hermanos, para dar lugar a que Dios haga su obra espiritual en nuestra vida, su obra espiritual de sanar nuestra mente, nuestro corazón, su obra espiritual de darnos paz, de darnos consuelo, su obra espiritual de restaurarnos, su obra espiritual de levantarnos de esa situación, de esa necesidad, de ese dolor, de esa herida. Va a estorbar a que Dios sane nuestro espíritu, hermanos, que Dios sane nuestra alma. Entonces, Ana, hermano, era una mujer atribulada de espíritu. Y cuando alguien se amarga, hermanos, su parte espiritual, hermano, empieza a ser apagada. Porque entonces su amargura emocional, su amargura de su alma, de su corazón, no le permite ver que Dios quiere obrar en él, no le permite ver que Dios le ama, que Dios está interesado, y esa parte espiritual, esa parte por la cual nos comunicamos, con la cual nos comunicamos con Dios, empieza a apagarse, empieza de alguna manera a relegarse y decir la gente, no, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron esto? Cuando me ofendieron de esta manera, cuando pasé por esta terrible situación, ¿dónde estaba Dios? Y entonces, ya ves, si Dios me amara, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué lo permitió? Y entonces el espíritu, hermano, se ve afectado. Y por más que quieras decirle que Dios le ama, que Dios está con él, con ella, que Dios quiere sanarle, en ese momento sus heridas emocionales se están tapando la entrada hacia esa comunión, hacia esa conexión de restauración del espíritu del hombre, siendo restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Ana estaba atribulada de espíritu. ¿Qué más vemos, hermanos? Ya casi para ir terminando. Vemos, hermano, entonces, ¿qué es la amargura? Pues vimos que es una palabra que se deriva, de una palabra griega que significa punzar, veneno, despecho, maldad. También, ¿de dónde viene la amargura? Emociones y situaciones mal manejadas, reprimidas, expresadas a veces en una manera equivocada y que afectan a nuestro cuerpo. Ira, desánimo, irritabilidad, hermanos, el llorar a veces, hermano, con pesar, como cargando algo, hermano, por tiempo, por años, sin dejar que el Señor sane, sin dejar que el Señor obre. Y bueno, lo vimos en la vida de Ana. Y por último, hermano, es el tema que vamos a ver próximamente, las consecuencias de la
amargura, hermano. ¿Cuáles son las consecuencias, los alcances de la amargura? Que Dios le bendiga, comparta este video, hermanos, y estamos para servirle.